¿De verdad sigue usted creyendo que lanzar más lejos significa pescar un pez más grande? Es increíble la cantidad de pescadores que llegan al agua pensando que el trofeo de su vida los está esperando en el fondo de un pozo oscuro, a 50 metros de distancia. Hoy voy a decirle algo que quizás contradiga todo lo que su abuelo le enseñó sobre la pesca. Le prometo que si se queda hasta el final de este vídeo, descubrirá una verdad incómoda que cambiará por completo sus resultados. La razón por la que usted pasa tantas horas mirando una caña inmóvil no es porque no haya peces, ni porque el cebo sea malo. Es porque está lanzando su anzuelo exactamente en el lugar donde los peces van a dormir, mientras ellos están cazando activamente a solo un par de pasos de su silla. ¿No me cree? Cuénteme en los comentarios cuál fue el pez más grande que atrapó y a qué distancia de la orilla estaba. Prepárese, porque vamos a desmontar el mito de las profundidades. Desde que somos principiantes en este hermoso mundo de la pesca, se nos graba a fuego una idea muy específica en la cabeza. Nos dicen que los peces pequeños se quedan en las orillas por miedo, y que los ejemplares más viejos, los más grandes y astutos, se refugian en las zonas más hondas del río o del lago. Esta creencia tiene sentido en teoría, ya que el agua profunda ofrece seguridad contra las aves y otros peligros. Por eso, vemos a miles de pescadores haciendo exactamente lo mismo año tras año. Compran cañas más largas, carretes más grandes y plomos más pesados, todo con el único objetivo de alcanzar el centro del cauce. Es una rutina que hemos convertido en una especie de religión. Pero la naturaleza no funciona con reglas estáticas. Los peces son animales movidos por necesidades biológicas simples, y la más importante de todas no es esconderse, sino comer. Hoy vamos a entender por qué aferrarse a esta vieja costumbre está arruinando sus días de pesca. Hablemos de esa costumbre tan arraigada que tenemos desde que somos unos niños. Usted llega al borde del agua, descarga su equipo, monta la caña, y casi como si fuera un acto reflexivo, le coloca el plomo más pesado que tiene en la caja. Toma impulso y lanza su aparejo con todas sus fuerzas hacia el centro del lago, justo hacia ese pozo profundo, que no puede ver pero que sabe que está ahí. Luego se sienta en su silla, abre una bebida y espera. Pasan las horas, el sol sube, el sol baja, y la punta de su caña ni siquiera tiembla. ¿Le resulta familiar esta escena? Nos han enseñado durante décadas que los ejemplares más grandes y viejos siempre se esconden en lo más hondo, alejados del ruido y de la luz. Es una creencia que se transmite de generación en generación, de abuelos a nietos, como si fuera una ley sagrada de la naturaleza. Pero lo que no nos dicen es que esa estrategia solo funciona en momentos muy específicos del día o del año. Cuando un depredador tiene hambre, no se queda en el fondo oscuro esperando milagros. Vamos a desmontar juntos el gran mito del pozo profundo. Sí, es completamente cierto que las aguas profundas ofrecen una zona de confort, un lugar donde la temperatura es estable y donde el pez grande puede descansar sin gastar energía. Pero la protección y el descanso no llenan el estómago. Un depredador de gran tamaño necesita una cantidad masiva de calorías para mantener su masa muscular. Y aquí está la clave del asunto. ¿Dónde cree usted que está la carne? ¿Dónde está el alimento vivo? Desde luego que no está en el fondo estéril y arenoso de una fosa oscura. La comida abundante, los bancos de peces pequeños, los cangrejos, los insectos y las ranas viven en los márgenes. El pez grande sabe que tiene que salir de su cueva y acercarse a las aguas poco profundas para encontrar su cena.
Seguir buscando al depredador en su zona de descanso es como intentar encontrar a una persona en su cama a la hora de la comida, cuando en realidad está en el restaurante de la esquina. Imagínese la siguiente situación. Es temprano por la mañana. Usted acaba de llegar al embalse. Hay una ligera niebla flotando sobre mese, el agua tranquila. Hace frío y todo está en silencio. Usted lanza su cebo muy lejos y tensa la línea. Pero si presta un poco de atención, empezará a escuchar ruidos cerca de la orilla. Escucha chapoteos fuertes. Ve pequeños peces saltando desesperados fuera del agua, justo al lado de unos juncos a 3 metros de donde usted está parado. Ese sonido inconfundible es el de los peces grandes desayunando. Están empujando a los bancos de peces pequeños contra el barro. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Ignoramos el espectáculo visual y sonoro que tenemos bajo nuestras narices y seguimos mirando fijamente hacia el centro del agua, esperando que uno de esos monstruos decida dejar el banquete en la orilla para ir a buscar nuestro solitario anzuelo en la oscuridad del fondo. Es una decisión que carece de toda lógica y que nos cuesta muchísimas capturas. La temperatura del agua es un factor absolutamente crucial que muchos pescadores pasan por alto. Piense en cómo funciona el sol. Cuando amanece, o durante una tarde despejada, los rayos del sol golpean primero las zonas de aguas poco profundas cerca de la orilla. El agua, que apenas tiene medio metro de profundidad, se calienta mucho más rápido que el agua que tiene 5 metros. Este simple cambio de apenas 1 o 2 grados de temperatura es como un interruptor eléctrico en la naturaleza. Despierta a los insectos acuáticos, acelera el metabolismo de los crustáceos y atrae a los peces de pasto que buscan calor y comida. Y como ya hemos dicho, donde va el pez pequeño, va el depredador grande. Ese pozo profundo al que usted está lanzando se mantiene frío y con poca actividad, mientras que la orilla se convierte en una sopa caliente, llena de vida. Si usted entiende cómo la temperatura mueve la cadena alimenticia, dejará de lanzar automáticamente hacia el centro helado del cauce. Otro error tremendo es ignorar los niveles de oxígeno que tiene el agua. Tenemos la mala costumbre de pensar que el agua profunda siempre es mejor y más limpia. Pero en una gran cantidad de lagos, pantanos y ríos de corriente lenta, el fondo profundo es un lugar muerto. Las capas inferiores del agua pueden tener niveles de oxígeno tan bajos que ningún pez activo podría sobrevivir allí mucho tiempo buscando comida. Por el contrario, mire la orilla. El viento choca contra los márgenes, creando olas que rompen contra la tierra y las piedras. Ese movimiento constante mezcla el agua con el aire. La orilla es, por lo tanto, la zona más rica en oxígeno de todo el entorno. Los peces necesitan respirar para tener energía para cazar. Un depredador vigoroso se moverá por las zonas oxigenadas y poco profundas para sentirse fuerte mientras persigue a sus presas. Lanzar al pozo oscuro a menudo significa lanzar a una zona muerta donde el pez, sencillamente, no puede respirar bien. Ahora hablemos del gran error táctico que arruina todo antes de empezar. Visualice esta escena cotidiana. Usted llega al lugar de pesca en su coche. Frena cerca del agua, da un portazo, camina pisando fuerte por la orilla, deja caer su pesada caja de herramientas en el suelo y clava los soportes de las cañas a martillazos. Enhorabuena, acaba de arruinar el mejor punto de pesca del día. Al hacer todo ese ruido, las vibraciones han viajado por el suelo directamente hacia el agua poco profunda. Todos los peces grandes que estaban cazando silenciosamente a 1 metro de la orilla han entrado en pánico y han huido despavoridos hacia alta mar.
Usted mismo ha espantado a los peces de la orilla. Y como ya no hay peces cerca, lanza lejos, confirmando su propio sesgo de que los peces solo están en lo profundo. Si quiere pescar donde los peces comen, tiene que aprender a acercarse al agua como si fuera un fantasma. El silencio y el sigilo son mucho más importantes que la fuerza de su lance. Póngase por un momento en la mente de un depredador acuático. Si usted fuera un pez grande e intentara cazar a un pez pequeño en medio del cauce, en aguas abiertas y profundas, el pequeño tendría muchas vías de escape. Podría huir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Cazar en el espacio abierto requiere un gasto de energía enorme y la tasa de éxito es baja. Pero, ¿qué pasa si el depredador acorrala al pez pequeño contra la orilla? La tierra firme actúa como una pared física. El pez pequeño ya no puede huir hacia un lado, está atrapado entre el monstruo y el barro seco. La orilla es la mejor herramienta de caza que tiene un depredador. Usan los bordes de la tierra para emboscar a sus presas sin dejarles escapatoria. Sabiendo esto, resulta casi cómico que nosotros intentemos presentar nuestro cebo en medio del agua abierta, ignorando la pared natural donde ocurren la gran mayoría de las emboscadas y ataques violentos cada día. Seguro que alguna vez ha vivido esta situación típica. Usted está sentado tranquilamente cerca de la orilla y pasa un pescador de los de antes. Un hombre mayor que le dice que está perdiendo el tiempo, que debe usar un plomo gigante y lanzar hacia el canal principal, a más de 50 metros. Él mismo se pone a su lado, usa una técnica de lanzamiento brutal y manda su cebo al otro lado del mundo. Usted lo observa durante 2 horas. El hombre no tiene ni una sola picada. Su caña está tan muerta como una piedra. Mientras tanto, usted decide lanzar un pequeño gusano cerca de unas raíces a pocos metros de la orilla, y en cuestión de minutos saca un hermoso ejemplar que hace que el otro pescador se quede con la boca abierta. Ese pescador veterano está atrapado en un dogma. Está pescando en el lugar donde los peces duermen, no en el lugar donde comen. La experiencia es valiosa, por supuesto, pero la terquedad de no leer el agua es el peor enemigo del éxito en la pesca. Mire cuidadosamente la línea de la orilla la próxima vez que vaya a pescar. ¿Qué es lo que ve? Seguramente verá raíces de árboles antiguos que se hunden en el agua, ramas caídas, troncos sumergidos, lechos de algas espesas y grandes piedras irregulares. Para el pescador inexperto, todo esto es solo un montón de obstáculos molestos donde va a enganchar y perder sus anzuelos. Pero para el mundo submarino, esto es un comedor de lujo. Las estructuras en la orilla son los escondites perfectos. Un gran pez se esconderá bajo una rama caída en apenas 50 centímetros de agua, esperando pacientemente a que un pez descuidado pase por delante de su nariz. El ataque será rápido, violento y corto. Si su cebo está a 30 metros de distancia en un fondo liso y aburrido, jamás llamará la atención de este cazador que está enfocado en su pequeño reino de ramas y piedras en el borde. Aprender a pescar cerca de los obstáculos es el salto definitivo hacia el nivel profesional. Las reglas del juego cambian de una manera drástica y espectacular cuando el sol desaparece y llega la noche. Si usted se queda a pescar en la oscuridad, debe olvidar todo lo que sabe sobre aguas profundas. Bajo el manto de la noche, los peces monstruosos, aquellos que parecen mitológicos, pierden el miedo por completo. Ya no hay aves rapaces en el cielo ni sombras de humanos en la orilla. Los grandes depredadores se sienten invencibles y se adentran en zonas sorprendentemente secas. He visto peces enormes cazando en agua tan poco profunda
que sus espaldas rompían la superficie del agua, rozando el aire. Se acercan literalmente al barro para cazar ranas y atrapar cualquier cosa que se mueva cerca de la hierba. Si usted sigue lanzando su cebo a lo más profundo del lago durante la noche, está perdiendo la mejor oportunidad de su vida. La acción nocturna ocurre a escasos centímetros de la orilla. Lance cerca, mantenga un silencio absoluto y prepárese para el susto de su vida. Piense en lo que ocurre justo después de una gran tormenta. El cielo se despeja, pero el agua del río o del lago cambia por completo. Se vuelve de color marrón, turbia, casi como un café espeso con leche. En estas condiciones, la visibilidad bajo el agua se reduce prácticamente a cero. Muchos pescadores ven esto, recogen sus cosas y se van a casa pensando que la pesca está arruinada. Creen que, si el agua está sucia, los peces se van al fondo profundo para esconderse hasta que todo pase. Pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando el agua está turbia, los peces grandes pierden la necesidad de ocultarse de los pájaros o de nosotros. Se sienten invisibles. Además, saben que la lluvia ha arrastrado desde la tierra un montón de alimento fresco. Gusanos, insectos y pequeños animales son empujados al agua desde las orillas de barro. Por lo tanto, los depredadores nadan en aguas extremadamente poco profundas, usando su línea lateral para sentir la comida que acaba de caer. El viento es un factor que muchos odian, pero que en realidad es uno de sus mejores amigos si sabe cómo interpretarlo. La mayoría de la gente busca el lado del lago donde el viento les da en la espalda, para que sea más fácil lanzar lejos y no pasar frío. Grave error. Si el viento sopla directo hacia su cara, chocando contra la orilla en la que usted se encuentra, debería sonreír. Las olas impulsadas por el viento están empujando todo el plancton, los insectos muertos y las semillas directamente hacia sus pies. Es un verdadero buffet libre que se acumula en la orilla. Como es lógico, los peces pequeños acuden en masa para alimentarse de esta concentración de comida. Y detrás de los pequeños llegan los grandes devoradores. Si se pone de cara al viento, no necesita lanzar lejos. Su mejor zona de pesca es exactamente la línea donde rompen las olas contra la tierra. Pescar incómodo con el viento en la cara suele ser la garantía de una jornada repleta de capturas memorables. Observe detenidamente el comportamiento del alimento vivo del entorno. Hablemos de las ranas, los cangrejos de río, las larvas de libélula y los pequeños alevines. Ninguno de estos animales vive a 20 metros de profundidad en el centro oscuro de un pantano. No podrían sobrevivir allí. Todos ellos habitan en el fango superficial, entre las piedras calentadas por el sol y dentro de la vegetación que crece en los bordes. Si el menú completo del restaurante está ubicado a una profundidad de 30 centímetros, el cliente hambriento estará en esos 30 centímetros. Es una cuestión de pura y dura lógica natural. Cuando un pez grande siente la necesidad vital de alimentarse, se dirige de inmediato a la zona donde sabe que la densidad de presas es máxima. Intentar convencer a un pez para que coma un cebo artificial o muerto en una zona profunda, lejos de donde está cazando activamente comida viva, es una batalla cuesta arriba que casi siempre terminamos perdiendo. Tenemos que hablar de nuestra propia psicología como pescadores y de nuestra absurda obsesión con la distancia. La industria de la pesca nos vende constantemente material para llegar más lejos. Cañas de carbono súper largas, carretes de tamaño enorme que pueden albergar cientos y cientos de metros de hilo, plomos con diseños aerodinámicos diseñados para volar como balas.
sentimos un orgullo tremendo, un golpe de ego enorme, cuando logramos un lanzamiento que casi se pierde en el horizonte. Nos sentimos profesionales, pero el río no entiende de egos ni de distancias récord. Ese lanzamiento espectacular, del que nos sentimos tan orgullosos, muchas veces termina depositando nuestro anzuelo en un desierto de arena bajo el agua, donde no hay absolutamente nada vivo. Hemos cambiado la efectividad por el espectáculo. Dejar el ego a un lado y admitir que el pez trofeo puede estar nadando a la altura de nuestros tobillos es un paso difícil, pero totalmente necesario. Para pescar en la zona de caza, cercana a la orilla, debe cambiar por completo su forma de acercarse al agua. Ya no puede llegar caminando de forma relajada. Debe convertirse usted mismo en un cazador. Cuando llegue a su lugar de pesca, detenga su marcha al menos a 3 o 4 metros de la orilla. No se asome de golpe. Si el agua está clara y usted proyecta su sombra sobre el fondo, los peces lo verán y desaparecerán en una fracción de segundo. Camine pisando muy suavemente, como si caminara sobre cristales rotos. Si es de noche, por favor, apague la linterna de su cabeza antes de mirar hacia el agua. Ese haz de luz moviéndose por la superficie es una señal de alarma letal para cualquier depredador. Antes de montar su gran silla y preparar todas sus cañas largas, coja una caña ligera y pruebe a pescar en los primeros 2 metros de agua durante unos minutos. Se sorprenderá de lo rápido que puede obtener una picada violenta antes de haber desempaquetado todo el equipo. Quiero hacer un énfasis especial en una técnica que cambiará su vida: el lanzamiento paralelo a la orilla. Normalmente nos paramos frente al agua y lanzamos en línea recta, perpendicularmente hacia el centro. Si hacemos esto, y suponemos que los peces están cazando a 1 metro de la orilla, nuestro cebo solo pasará por esa zona productiva durante 1 segundo mientras recogemos. El resto del tiempo estará nadando en aguas muertas. Para solucionar esto, gire su cuerpo. Lance su cebo de forma paralela a la línea de la tierra firme. De esta manera, si usted recoge a lo largo de 20 metros, su cebo estará navegando por la zona caliente de caza durante todo el trayecto. Estará imitando a un pez herido que intenta huir siguiendo el margen del agua, que es exactamente lo que los depredadores están esperando ver. Esta simple modificación geométrica en la forma de lanzar multiplicará sus posibilidades de enganchar un buen pez en su primer intento. Seguro que tiene grabado en la memoria un momento exacto que demuestra todo lo que estamos hablando. Recuerde aquella vez en la que estaba recogiendo su línea rápidamente porque quería cambiar el cebo o revisar el anzuelo. Usted ni siquiera estaba prestando atención al agua. Tal vez estaba mirando hacia los árboles o hablando con su compañero. Y justo en el momento final, cuando el cebo estaba a punto de salir del agua y tocar sus botas, el agua explotó en 1000 pedazos. Una boca enorme y agresiva atacó su cebo con tanta violencia que casi le arranca la caña de las manos, dándole el mayor susto del día. La mayoría de nosotros pensamos que eso fue un accidente, una casualidad rara. Pero no lo fue. Ese pez grande no siguió su cebo desde el centro del lago. Ese pez estaba escondido ahí mismo, bajo la hierba a sus pies, y reaccionó por instinto cuando vio pasar su cebo a toda velocidad. Es la prueba definitiva de que los monstruos habitan en lo poco profundo. Ajustar nuestro equipo de pesca es obligatorio si queremos tener éxito en esta zona tan cercana y delicada. No se puede pescar a 2 metros de la orilla usando un plomo que parece una bola de cañón.
Si usted lanza un peso excesivo en aguas poco profundas, el golpe contra el agua asustará a todos los animales en 10 metros a la redonda, y además, su cebo se enterrará profundamente en el barro, volviéndose completamente invisible. Para pescar cerca, necesita ligereza y naturalidad. Use flotadores muy pequeños y sensibles. Si pesca con cebos artificiales, use vinilo sin peso adicional o señuelos de superficie que hagan ruido pero que no se hundan como piedras. El objetivo es que su engaño caiga al agua con la suavidad de un insecto y que se mueva con la naturalidad de un animal herido que lucha en la superficie o que desciende lentamente. Un equipo ligero le permitirá presentar el cebo directamente en el comedor del depredador, sin tocar la campana de alarma. Las estaciones del año también juegan un papel fundamental en este movimiento hacia las orillas, especialmente durante la primavera y el otoño. En la primavera, después de un largo y frío invierno, el agua profunda está helada. Todos los peces, desde las carpas hasta los grandes depredadores, buscan desesperadamente el calor del sol para acelerar su letargo y prepararse para la reproducción. Las orillas de poca profundidad son los únicos lugares donde encuentran este alivio térmico. En el otoño, ocurre algo diferente, pero igual de efectivo. Los peces saben que el invierno se acerca y necesitan acumular grandes cantidades de grasa para sobrevivir a los meses de frío. Por lo tanto, inician un frenesí alimenticio brutal, acorralando a bancos enteros de peces pasto contra las orillas poco profundas para darse un gran festín. Durante estas 2 temporadas clave, los pozos profundos que están vacíos. La vida, el caos y la cadena alimenticia están ocurriendo al alcance de su mano. Ha llegado el momento de dejar atrás los viejos dogmas y transformar nuestra mentalidad en el agua. El mundo submarino es un escenario dinámico, vivo y en constante cambio. Los peces no son estatuas de piedra clavadas en el fondo de un pozo oscuro. Son cazadores activos, seres vivos que se mueven, sienten y persiguen la energía. Para convertirse en un pescador verdaderamente exitoso, usted debe dejar de ser una persona paciente, que simplemente espera junto a un pozo profundo, confiando en la suerte. Debe transformarse en un cazador inteligente. Lea el agua, escuche los sonidos de la mañana, observe el viento, camine con sigilo y empiece a buscar dónde está la vida. La próxima vez que prepare su caña, no mire hacia el horizonte infinito. Baje la mirada, observe las raíces, los juncos y las piedras de la orilla. Atrévase a dejar caer su cebo cerca y le garantizo que experimentará una de las pescas más emocionantes de toda su vida. En resumen, seguir lanzando nuestros aparejos hacia los abismos oscuros cuando las señales de caza están por todas partes es una forma segura de volver a casa con las manos vacías. Hemos descubierto cómo el calor del sol, la concentración de oxígeno, el viento y el instinto asesino de los depredadores convierten a las aguas poco profundas en el mejor escenario de caza de todo el río. El giro inesperado, la mayor lección de hoy, es comprender que el pez más grande y violento que jamás atrapará probablemente esté nadando a menos de 3 metros de donde usted se sienta a esperar. Cambiar este simple enfoque, dejar atrás la obsesión por lanzar lejos y empezar a pescar en los márgenes con sigilo, transformará completamente sus días en el agua. Dejará de depender de la suerte ciega para empezar a pescar con pura estrategia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si esta información le ha resultado útil y le ha abierto los ojos, le invito a suscribirse al canal,
dejar su me gusta para apoyar nuestro trabajo y unirse a la conversación. Ahora le toca a usted. ¿Cuál es su técnica favorita para pescar cerca de la orilla sin asustar a los peces? Nos vemos en los comentarios y en la próxima jornada de pesca.